Voy a empezar y voy a empezar con la definición de qué es una vanguardia. Por favor, apagas tu micrófono, Daniela. Gracias. Eso. Entonces voy a empezar con la definición de qué es una vanguardia. Ahí estás viendo, Daniela. Sí, señora. Bueno, entonces dice que las vanguardias son varias expresiones artísticas y esas vanguardias, vamos a ver en qué tiempos, en qué época se presentan. Dice que en Europa se vivía al momento de las vanguardias una profunda crisis, porque se situó durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se sucedió de 1914 a 1918 y las vanguardias empiezan a generarse a partir de 1904, 1906, o sea que abarcan el antes y el durante y el después de la Primera Guerra Mundial. Pero también está sucediendo otra guerra, una revolución bolchevique que sucede en Rusia, es en el 1917. O sea que a partir de ese momento el mundo se encuentra en un estallido de guerra, de violencia, de mucho sufrimiento, de mucho dolor a nivel mundial. Y la parte artística, tanto en la pintura como en la música, la literatura, la filosofía, vienen a ser una expresión de todo eso lo que está sucediendo a nivel mundial con las guerras. Entonces, las vanguardias vienen a ser como una expresión de todo lo que sucede en el mundo con respecto a la guerra. Y es una expresión a nivel artístico, porque en todas las áreas del arte se expresan y muestran lo que sucede y lo absurdo y lo horrible que es la guerra. Bueno, entonces vamos con la definición. Dice que se refiere a las personas y a las obras experimentales e innovadoras. O sea que los artistas allí están experimentando, ensayando, innovando nuevas texturas, nuevos colores, nuevos pigmentos, nuevas situaciones, tanto en la literatura como en el teatro, en el cine, en la fotografía. Todo es un ensayo, todo es un experimentar en el arte. La cultura, la política, la filosofía y la literatura. Todas estas áreas vienen a expresarse de una manera muy representativa. Y las vanguardias son una respuesta al absurdo de la sociedad. ¿Qué viene a ser el absurdo de la sociedad? Pues las guerras. Bueno. Durante toda esta época y toda esta temporada de la guerra, antes, durante y después de la guerra, Primera Guerra Mundial, resaltan unas frases que hasta el día de hoy pues son muy conocidas. Entonces dice que solo el arte salva al hombre de lo absurdo. Otra frase es: el poder de las artes es de hecho la forma más inmediata y rápida para la reforma social, política y económica. La razón es igual al hombre, sus sentimientos y sus emociones.
Entonces, las vanguardias vienen a mostrar en cada cuadro, en cada nota musical, en cada danza, en cada obra de teatro, en cada frase filosófica y también en lo político, vienen a mostrar y a representar lo que está sucediendo en ese momento, lo que el hombre siente, ve y viene a mostrarlo para que el mundo entero lo vea. Bueno, ¿cuáles son las características del vanguardismo? Entonces, las características del vanguardismo, recuerden que nosotros veníamos de ver una expresión muy lineal, muy pura, muy firme, muy detallada, que era el Renacimiento. Entonces las vanguardias vienen a romper con todo eso que es tan puro, con la pincelada muy delgadita, muy definida. El vanguardismo viene a decir que el arte es cualquier expresión, que cualquier expresión puede ser arte. Entonces, las características importantes del vanguardismo es que hay libertad de expresión. Si esa partecita la comparamos con el Renacimiento, recordemos que lo que hacían los tres importantes representantes del Renacimiento eran hacer retratos, encargos de los papas con referente a la religión, o también retratos con referente a los reyes, a las princesas o a las hijas o esposas que tenían en su momento. Entonces no había mucha libertad en esa pintura, sino que era algo que ya estaba definido qué hacer. Otro tema es que aborda temas tabú, o sea que en las pinturas podemos ver una crítica a lo político, una denuncia a lo político, social. Bueno, otra característica de la vanguardia es que desordena los parámetros creativos. Entonces, podemos ver con las vanguardias que no aplica mucho lo del Renacimiento. De pronto en algunas cosas, algunos vanguardistas aplican la perspectiva que hemos estado viendo. ¿Está lloviendo? Algunos vanguardistas aplican la técnica de la perspectiva, de los colores, de las sombras y los claros, pero ellos vienen y meten y hay una explosión de colores en el vanguardismo. El arte, la ciencia y la industria tienen un revolcón, porque en la Primera Guerra Mundial hay también una especie de, se está gestando la invención de muchas cosas. El encontrar, el hombre está encontrando mucha solución a muchas necesidades que se presentan. Entonces, la rueda, pues viene a ser un elemento importante, una herramienta importante para crear el automóvil. Y ahí empiezan esa parte de la industria, donde en las grandes fábricas esos piñones pues vienen a ser una parte muy importante de cómo hacer industria, donde vemos que una sola elemento puede mover cantidad de piezas, no solamente con la fuerza de un animal o con la fuerza humana, sino que ya la industria tiene un revolcón en ese momento. Se inició en Europa, las vanguardias, la mayoría de las vanguardias se inician en Europa, específicamente en París, y se extiende al resto de los continentes. O sea que esas vanguardias no solamente son conocidas en París, sino que también se expanden por todo el mundo,
porque para muchos de los artistas París era la cuna del arte. Y muchos llegan a París a aprender, a hacer su escuela, a hacer sus estudios y se encuentran con toda esta explosión de creatividad, de colores y de experimentar con muchos elementos, con pinturas, con madera, con papel, con inventar nuevos pigmentos, nuevos colores y pinturas. Entonces, cuando de regreso vuelven a sus países, pues implantan y dan a conocer todo lo que sucede con referente a las vanguardias. Y es allí como se extiende al resto de los continentes. Muchos de los artistas que van y estudian estas vanguardias en París, pues vienen con unas escuelas ya y una formación de sus países y le imprimen un dato o una muestra muy personal. Y es allí donde uno empieza y empezamos a ver cómo determinados artistas crean una vanguardia específica. Bueno, entonces ahí podemos ver que las características de la vanguardia es la libertad total en color y en expresión. Bueno, entonces vamos a iniciar ahora con la primera vanguardia, que es el impresionismo. Y tomando como dato todo lo que acabamos de ver acerca de qué son las vanguardias, entonces vamos a ver de qué se trata el impresionismo, por qué se le llama vanguardia, dónde nace y todo lo demás. Bueno, entonces dice que surgió en Europa de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces esa empieza más o menos en 1904, 1917, o sea que abarca antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial. Dice que esta vanguardia del impresionismo se crea en Francia y sus postulados fueron el abandono de las figuras. Aquí, con esta vanguardia, no se viene a hacer lo que se hacía con el Renacimiento, que era hacer el retrato o hacer los encargos de la última cena, los cuadros referentes a la religión, a lo que sucedía con todo aquello de la religiosidad llevada a un cuadro. Aquí ya el impresionismo viene a ser muy libre, que es una de las características de la vanguardia, donde las figuras y salen ya de los talleres, ya se van a tomarles una foto, pero de una manera muy instantánea con sus pinceles y con sus caballetes, ya se salen de las galerías dentro de los salones y van a retratar de una manera muy espléndida la luz y las formas y expresiones cotidianas de la naturaleza y de los ciudadanos. Entonces dicen que es una vanguardia donde lo más importante es la luz. Los exponentes que se encuentran en esta vanguardia son los siguientes: Claude Monet, Edgar Degas, Pierre Augusto Renoir, que además de ser pintor también fue escultor, Camille Pissarro, Paul Cézanne, Alfred Sisley y Berlet Maurice. Todos estos son franceses. Dice que el paisaje fue el gran protagonista del impresionismo. Entonces ese es un detalle muy importante en esta vanguardia. El paisaje, la cotidianidad de los ciudadanos
es el protagonista del impresionismo, dado que los panoramas abiertos permitían la cantidad de luz y de color necesaria para sus métodos pictóricos. Utiliza colores puros. Aparecen los nuevos pigmentos. También utilizan la sombra y aplican la perspectiva que se conoce en el Renacimiento. Y hay unas obras muy importantes y destacadas en esta vanguardia que son las bailarinas de Degas, el almuerzo de los remeros de Renoir y el almuerzo sobre la hierba de Monet. Entonces, esos son unas de los más importantes y las obras más importantes. Entonces, vamos a ver ahora, aquí en el lado derecho vemos un cuadro en el que la pincelada no es muy detallada como veíamos en el Renacimiento. Entonces podemos ver que es una pincelada gruesa, pero aún así se detalla y podemos muy bien ver allí dos damas. Una tiene una sombrilla, tienen sus sombreros, alcanzamos a ver que en uno de los sombreros tiene una flor. El paisaje en su totalidad es el mar, vemos los veleros, pero también vemos el prado en el que están las damas. Entonces, la definición de el impresionismo es: los impresionistas aprendieron a manejar la pintura más libre sin intentar ocultar las pinceladas fragmentadas. Entonces vemos que aquí la pincelada no se oculta, se ve, cosa que no sucede con el Renacimiento. La luz se convirtió en el gran factor unificador de la figura y el paisaje. Trata temas citadinos, o sea, citadinos son de las ciudades o de los lugares donde están los ciudadanos. Son paisajistas, manejan el óleo y la tiza pastel. Entonces miramos que aquí ya veíamos que en el Renacimiento utilizaron mucho el fresco, pigmentos sobre el yeso húmedo. Aquí ya vienen dos elementos de pintura que son el óleo y la tiza pastel en el impresionismo. Bueno, vamos a ver sus representantes y también vamos a ver sus obras. Bueno, esta es una obra de Claude Monet. Vemos que las pinceladas son muy primarias, no, no son como muy definidas, muy pulidas, son como por donde quieran cada una de las pinceladas irse. Los colores que priman en este cuadro son los naranjas y los azules, pero vemos que el sol está como en la plenitud del atardecer, o sea que es un mediodía donde la luz total cae sobre el agua. Entonces vemos allí mucho el reflejo de la luz, que es una de las características del impresionismo. Y esta es una obra de Claude Monet. Bueno, aquí podemos ver una obra de Pizarro y vemos cómo la luz en esta parte derecha refleja la sombra. Entonces la luz estaría aquí dada. Vemos la sombra de los árboles que cae acá sobre este camino. Y a pesar de que la pincelada no es muy brusca, es un poquito más pulida que el del anterior, vemos con detalle las personas que están a las laderas de este camino. Podemos ver cómo identificar el caballo y el carruaje. Y vemos que los colores son los marrones, pero muy representativo el color azul claro, que es el que me indica la luz. Tiene mucho detalle esta obra, más que esta anterior de Claude Monet. Entonces vemos que algunos son muy detallistas,
utilizan muchos elementos en sus cuadros. Aquí hay personas, hay animales, hay naturaleza. Entonces vemos que aquí ya se salieron de los salones y van a pintar la naturaleza. Bueno, este es un cuadro de Edgar Degas en el cual la luz está sobre la espalda de esta dama. Este cuadro se llama El baño de la dama y pues en esa época las personas llenaban unas vasijas con agua y era así como se hacían su baño. No es como que ahora nosotros que nos metemos a la ducha y no, había eh, como un conocimiento de que el agua era un elemento muy preciado, había que cuidarla y era además muy difícil de ir a traer, porque no llegaba al alcantarillado, no había todavía, apenas estaba en ese hacer de toda esa parte de las ciudades. Entonces, llevar el agua hasta la casa requería de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y es aquí donde en esta bañera, una especie de bañera, y vemos como tanto en la espalda como en esta parte de la ropa de la dama se ve la luz que allí posiblemente estará entrando por la ventana. Entonces miren los elementos que hay aquí, el cuerpo humano, pero también vemos unas cortinas, vemos un pedazo de una silla, el tapiz que hay en el piso de este cuarto. Muy detallado, cada elemento de su mano, sus pies, su espalda, mire cómo se le ven muy bien los omóplatos, el brazo, su cadera. Está muy definido y en su cabellera vemos cómo se ven de una manera muy espléndida los cabellos. Bueno, esta es una obra de la naturaleza, de un mediodía en su esplendor, en un sembrado, donde vemos las cercas y vemos los colores verdes y azules, tanto en el cielo como en la parte acá de donde está todo, los árboles, en unos tonos verdes claros, oscuros. Igual en la parte del cielo, vemos unos verdes claros, unos azules claros, donde nos refleja que ahí vendría a ser el verde y los azules, sus colores más representativos en esta obra. Vemos unas cercas, vemos unos árboles, un sembrado, árboles, y vemos dos personas que hay en esta obra, que ahí tenemos uno, acá tenemos otra, y posiblemente esta sea otra. Entonces, vemos que el paisaje en el impresionismo es fundamental. Bueno, este es de Auguste Renoir. Esta es una obra en la que podemos ver la luz en los vestidos, en los sombreros de cada uno de los ciudadanos que están compartiendo en esta tarde, donde podría ser un sitio donde se reúne la gente para bailar, para pasar una tarde muy amena. Entonces, esto es una situación cotidiana y vemos las pinceladas muy bruscas, pero vemos con mucha definición los rostros, tanto de las personas, de las damas, como la de los hombres. Y miren que tienen demasiados detalles las damas y los caballeros. Tienen ellos corbata, sombrero, el pañuelito que tienen en el bolsillo. Ellas tienen sus sombreros, sus tocados en la cabeza, sus aretes, sus collares, sus manos también
muy detalladas. Entonces son obras muy trabajadas. Esta es una obra hecha al óleo sobre lienzo de Renoir. Renoir tiene una obra que se llama El almuerzo de los remeros y es una obra que realiza a la orilla del río Sena y en ella está retratado todo lo que sucede acerca de lo que sucede con los veleros y con los marineros. En esa obra hay un video que más adelante se los voy a colocar para que ustedes lo vean en su totalidad y observen cómo cada detalle, en ese video van explicando cada detalle de lo que hay en esa obra. Renoir, por lo regular, tenía en sus cuadros, aparecían en sus cuadros sus amigos, su novia, su familia. Entonces podemos ver en los cuadros de Renoir muchas personas que eran conocidas por él. Entonces vemos que esta vanguardia le hace un homenaje al color, a la naturaleza y a las cosas que sucedían en ese momento en su cotidianidad. Bueno, entonces, ¿qué te pareció esta vanguardia? Muy buena, muy detallado en su rostro, en el rostro de las mujeres, cada detallito, que su collar, su arete, su peinado,